Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Tenemos de invitado y esperamos que pueda conectarse en cualquier momento al poeta William Pérez Vega y al filósofo don Aristóteles Poncerrate, ya un discípulo aventajado de José Ismael Román en materia de política internacional. Así es que también podemos abordar esas cosas con don Poncerrate. Pero por ahí anda William Pérez Vega. Saludos, maestro y poeta don William Pérez Vega. ¿Qué tal? Saludos. Si puede voltear el teléfono mejor, porque está como un cohete que va a salir rumbo al planeta Marte. Perfecto. Sí, Ahí va, ahí ahí va está. bien. Gracias, don William. ¿Cómo está la vida y la salud? Bueno, estamos muy bien. Aquí estamos en la República Dominicana, donde siempre nos han tratado como en casa y nos sentimos muy bien porque ese buen trato es parte de la salud que necesitamos. Muchas gracias, hermano. William, usted está participando en la cuarta Feria Internacional del Libro de los Poetas en la Cafetera, que en esta ocasión la han dedicado a Palestina, y ha habido una germinación formidable de cantos en solidaridad con Palestina. Pero también vemos el tema de Ucrania. Estados Unidos envía paquetes de ayuda militar a Ucrania y ya dicen que van por 43,000 millones de dólares, que no es ayuda, son préstamos, porque al final lo van a cobrar. Pero en el caso de William como poeta, y los poetas son siempre amantes de la paz, la mirada de William, porque a veces a mí me llama la atención, ¿por qué no aportar para construir la paz, para el entendimiento? Y entonces sí aportar para darle continuidad a la guerra, que darle continuidad a la muerte y a crear más conflicto a la humanidad e incluso a la contaminación del planeta. Mi mirada desde acá, pero la mirada del poeta William Pérez Vega sobre estos temas. Bueno, fíjate, sobre eso yo creo que en el mundo hay una guerra continua, hay un enfrentamiento continuo, pero más que entre países, hay un enfrentamiento entre aquellos que luchamos por la paz y aquellos que han convertido la guerra en una industria. A mí me parece que en cierta medida se trata de eso. Por eso vemos que en el presupuesto de una potencia como los Estados Unidos, la prioridad es la inversión en las guerras que ellos mismos promueven para quedarse con los recursos del mundo. Y yo creo que la guerra en Ucrania es parte de eso, donde haciendo falta esos billones de dólares, esa inmensa cantidad de recursos, haciendo falta en los mismos Estados Unidos, donde hay una población de cerca de 48 millones de personas que están bajo el nivel de pobreza. En lugar de priorizar en eso, pues se prioriza en un país bastante lejano. Aquí en América, en esta América nuestra, nosotros sabemos cómo se promueven las guerras, cómo incluso se bloquea a los países que ejercen su derecho democrático a determinar su destino. Y en esas guerras se prioriza. De modo que yo creo que la verdadera guerra está entre esos intereses antagónicos, unos que viven de convertir todo en mercancía, incluso las necesidades humanas, y otros que aspiramos a que eso cambie totalmente, a poner el mundo sobre sus pies, y que entre los instrumentos que utilizamos, claramente, claro, está el arte, está la educación y está, en nuestro caso, la poesía. Y por eso la promovemos, una poesía de denuncia, una poesía de afirmación de nuestros países, de nuestra clase social oprimida,
y que lo utilizamos como instrumento y herramienta de lucha para esos fines. A propósito de lucha, poesía, esa dedicatoria de la Feria Internacional del Libro y Fiesta de la Palabra de los Poetas de la Cafetera a Palestina. Dedicarla a Palestina, pero no una dedicación pura y simple, sino que elevan el canto por Palestina. La mirada de William y la valoración de este hecho poético y de alguna manera político o de amor solidario con un pueblo. Yo creo que si nosotros como poetas, como escritores, como seres humanos, fortalecemos y apoyamos las causas justas, yo creo que en este momento una de esas causas que es fundamental, que es muy importante apoyar, es la causa del pueblo palestino, un pueblo que está siendo objeto de un exterminio, de un genocidio, de unos ataques continuos, donde se matan a los niños, se destruyen escuelas, de parte del gobierno israelí, porque es posible que incluso en Israel haya gente que no esté a favor de eso, ¿verdad? Pero me parece que es necesario hacer la denuncia, afirmar ese apoyo al pueblo palestino, y en este caso creo que hacen muy bien los poetas de la cafetera en dedicar la feria alternativa al pueblo palestino, eh, porque eso nos ayuda, nos ayuda a promover esa discusión necesaria de ese tema y a educarnos sobre eso, porque también en ese lugar se enfrentan intereses antagónicos. Un pueblo que bombardea, que es subsidiado por el capitalismo estadounidense, por esa política hegemónica, mientras por otro lado hay un pueblo que solo quiere vivir en paz, que solo quiere afirmar su derecho a existir, como es el pueblo palestino. Y creo que desde ese punto de vista eh, es muy acertada esa dedicatoria que hacen los poetas de la cafetera al pueblo palestino. A propósito de Palestina, este el caso de Puerto Rico, que mantienen a esa hermana nación como una colonia. ¿Por dónde anda la resistencia puertorriqueña por su soberanía, por su independencia en estos momentos, William? Bien, en estos momentos el pueblo lucha en diferentes frentes, en el frente ambiental, en cuanto a la educación, los derechos sindicales, el derecho a la expresión, a tomar las calles. Precisamente este próximo jueves nos han dicho los compañeros de allá que van a llevar a cabo una actividad el jueves 31 a eso de las 4 de la tarde frente al Tribunal Federal, y es porque se están cumpliendo en estos momentos 7 años de la imposición de la llamada Junta de Control Fiscal, que para nosotros es más bien una junta dictatorial de control, porque esa junta ha sido impuesta, no ha sido electa, está compuesta por personas que han participado de la corrupción y que son una mafia cuyo interés fundamental es sacarle de las costillas al pueblo puertorriqueño cerca de 80.000 millones de dólares, que es la deuda que el propio capitalismo, bajo la dirección de los Estados Unidos, ha creado en nuestro país. Y encima de haberse aprovechado, de haberse beneficiado de esa deuda, de haberle robado a nuestro país, entonces encima de eso se la quieren cobrar otra vez a nuestro pueblo y se están afectando. Por ejemplo, nos han reducido las pensiones y en algunos casos las han eliminado, han cerrado casi la mitad de las escuelas públicas, están privatizando una parte de las escuelas a través del proyecto de escuelas charter, que no ha funcionado en los Estados Unidos y que han empezado muy mal en nuestro país. Eh, Ahora mismo la legislatura no puede aprobar prácticamente ninguna ley porque la Junta las revoca
con solo decirlo, la ley que apruebe la legislatura, que es una legislatura colonial, pues queda derogada esa ley. De modo que es la evidencia más descarnada del colonialismo en la actualidad y cómo se manifiesta en Puerto Rico, en nuestro país, donde hay una contradicción, un enfrentamiento entre las clases desposeídas, que somos la inmensa mayoría del pueblo, y aquellos que promueven la colonia, junto a esa mafia gubernamental que la administra. Hay ese enfrentamiento y como parte de nuestras luchas, pues hay una lucha por la defensa del ambiente, por la defensa del derecho a la educación, por la defensa de nuestro derecho a retiro, por la defensa de nuestro derecho a la expresión, a caminar por las calles, por la defensa del derecho a organizarnos, que son derechos humanos que en este momento están bajo asedio por parte de quienes interesan mantener la colonia y mantenernos bajo ese yugo vergonzoso que se manifiesta cada día más en Puerto Rico. Por el momento veo, yo situándome como hombre de cuerpo, digamos que sin capacidad de análisis, nada de eso. Un ser humano mortal de un campo. ¿Cómo entender aquello de que sea colonia y que no se preocupen de defenderla o de promoverla o de apoyarla y en cambio la tratan a patada como si fuera otra nación muy diferente? Pues ¿cómo es posible que en Puerto Rico se estén cerrando escuelas, que haya deuda y que entonces desde la mirada del gobierno norteamericano no lo vean como parte de ellos? Es decir, una gente común, ¿cómo puede entender, cómo puede explicarse esa dicotomía? Ser colonia o que le den un trato de colonia y que al propio tiempo lo pateen. Porque cerrar escuelas es patear a una sociedad. Claro. ¿Cómo entender esa lógica o esa dicotomía, William? Porque yo creo que como en las diferentes sociedades a través del mundo hay un enfrentamiento entre, para decirlo llanamente, entre los ricos y los pobres. Y yo creo que es una colonia y el imperio utiliza la colonia para su propio beneficio, para el despojo, para vivir, para convertir en mercancía y ponerle precio incluso a nuestras necesidades, a nuestros sufrimientos. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, el sistema de salud es uno privado, donde uno, si no tiene dinero, no tiene salud tampoco, porque no puede comprarla. No hay un sistema de salud público en la actualidad. El sistema de salud en Puerto Rico es de los más caros y de los peores del mundo. Peores no porque no haya buenos médicos, hay excelentes profesionales de la medicina, pero muchas veces las condiciones son tales y el control de los planes médicos de las empresas privadas son de tal magnitud que los médicos tienen que irse a otros países para poder subsistir. Lo mismo ocurre con la educación. A ellos no les interesa que el pueblo adquiera conocimiento, que conozca su propia historia, porque cuando conocemos la historia propia, eso nos ayuda a afirmarnos como país, como pueblo. Y en ese sentido, la utilización de la colonia es en beneficio del imperio. Y a veces se habla de la transferencia de fondos federales a Puerto Rico. Bueno, lo cierto es que ellos envían unos fondos y se le llaman fondos federales, pero se llevan 4 y 5 veces lo que ellos envían a Puerto Rico, porque utilizan a Puerto Rico como lugar para llevar a cabo sus experimentos sobre la población de Puerto Rico, utilizando la población como conejillos de India. Utilizan el país para los intereses de sus empresas. Por ejemplo, siendo un país tan pequeño, Puerto Rico es el quinto mercado
de los Estados Unidos, porque es un mercado preso. Puerto Rico no puede comerciar con ningún otro país sino con los Estados Unidos o a través de los Estados Unidos. Y para eso tienen que depender o utilizar la marina mercante más cara del mundo, que es la de los Estados Unidos, porque las leyes de cabotaje impiden o prohíben que Puerto Rico utilice otras vías u otras facilidades para su comercio. Y como tú ves, las decisiones políticas más importantes no las toma el país y no las toma el pueblo. Por eso es que continuamente hay que seguir organizando la resistencia en nuestro país y utilizar todos los frentes posibles, organizarnos en la lucha ambiental, como ya decíamos, sindical, educativa, y dentro de la cultura, pues hay una trinchera muy importante, el arte. Y en nuestro caso, pues utilizamos la poesía como parte de esos instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Pero ese es el enfrentamiento. Muchas gracias, William. Vamos a hacer una breve pausa. Ponserrate me informa que ha tenido algunos inconvenientes con la red y no ha podido estar con nosotros. Esperemos que después de la pausa a lo mejor tiene ya resuelto eso y se incorpora a la conversación con el poeta William Pérez Vega. Natanael, pausamos, retornamos enseguida.